al contacto y la percepción con todos ustedes, Grabaciones Contacto. Aquí con la profesora Cruzado de la ciudad de Lima y un servidor de ustedes, José Hola, Arnaldo. hola. Y pues la profesora está aquí para ayudarme a entender un poco la geografía y compartir cosas esenciales sobre esta maravillosa sociedad llamada el Perú. Entonces, compartir pantalla, ¿correcto, profesora? Ujú. Muy bien, profesora. Muy bien, perfecto. Entonces, este es el mapa del Perú. Tenemos, como ves, frontera con Ecuador, con Colombia, con Brasil y con Chile. Y Ujú, además tenemos el Océano Pacífico, que se cuenta como una de las 4 regiones naturales de Perú. Primero, que es el mar peruano, que es el Océano Pacífico. La ujú, parte que está de azul es la costa del Perú. ujú, Es una de las regiones naturales, la costa del Perú, que en territorio es el 15% de nuestro territorio nacional. Sin embargo, en la costa vive el 60% de la población. Entonces, hay mucha aglomeración de población en la costa, a pesar de que tiene poco territorio. ujú, Luego la parte que está en colores, bueno, aquí no se nota bien, pero la parte que está en el centro, donde dice Cajamarca, Huánuco, Cerro de Pasco, Cusco y Puno, hasta allí, toda esa parte usualmente se pinta de marrón porque es la parte de la sierra o de los Andes. muy bien. Esa es y esa parte representa el 30% de nuestro territorio y Ujú, también vive el 30% de la población. Esta es la parte que más llama la atención a los turistas porque es la parte donde se centró nuestra cultura inca. Ahí está Cusco, en ujú, la parte sierra. sí. Bien. Cusco, Cajamarca, Puno, es una zona de los Andes. Y por último tenemos la parte de la selva, que viene San Martín, Ucayali, Madre de Dios, que representa el 60% de nuestro territorio. La selva es el 60% de nuestro territorio, sin embargo, solamente habita el 15% de nuestra población. Ujú, La mayor parte es selva virgen. Bien, entonces, son 3 regiones naturales y que cada una es totalmente diferente. En la costa se habla el español al 100%, eh, tiene comida totalmente distinta, más abocada al mar, al pescado, como el ceviche, ujú, ¿no? La vestimenta es totalmente diferente, el clima es totalmente diferente también. Ya después se divide en norte, centro y sur también la costa, pero a diferencia de las otras regiones de la Sierra de la Selva, es como si fuera un país totalmente aparte. La sierra, que es la parte del centro, también es o es como si fuera otro país, porque también la vestimenta es distinta. Ahí se tratan de mantener más nuestra cultura ancestral, la cultura de los incas, porque es la parte más turística también de nuestro país. Entonces se intenta mantener todavía intacta la cultura. La vestimenta, las costumbres, las comidas, los climas son totalmente diferentes a los de la costa. sí, muy bien. Entonces es un mundo totalmente aparte. Ahí tenemos, por ejemplo, Cusco. Como ves, la población de Cusco es totalmente diferente a la población de, por ejemplo, Lima. Ujú, Y Puno también, que tenemos frontera con Bolivia. Nosotros compartimos con Bolivia el lago Titicaca, que es el lago más largo del mundo. Es, ujú, es también otra cultura. eh, bueno, es la cultura de la sierra, ¿no? Ahí también tenemos la población aymara. En la sierra hay la población aymara y la población quechua, ujú, ¿no? Ahí se habla el quechua, se habla el aymara. Idiomas, porque también son lenguas oficializadas en mi país que no se hablan o que raramente se hablan en la costa, a menos que tengas parientes que hayan vivido o sean de estas regiones,
es que de repente por ahí podrías hablar en la costa, pero es muy difícil Y usted, hablarla. No es. profesora, ¿usted mm, tiene origen incaico o cuáles son sus orígenes? Si le puedo preguntar. Bueno, mi madre es de Cajamarca, Y- de la parte de la sierra, ¿sí? Sin Ujú, embargo, en esta zona de la sierra no se habla quechua, ujú, solamente la diferencia es el clima ujú. y algunos platos típicos. En la parte ya del sur de la sierra es donde se habla el quechua y el aymara. Entonces, yo no conozco la lengua ni quechua ni aymara. Mi padre es de la costa, es de Lima. Entonces, es muy complicado que que las personas de la costa Ujú. hablen el quechua o el aymara porque en realidad tampoco se enseña en los colegios. En el colegio se enseña la gramática española, el castellano y Sí, el inglés. Y el inglés, ¿no? El sí, quechua no, el quechua es como que una lengua nativa que va de generación en generación si es que tienes ancestros que han hablado quechua o aymara, ¿no? Y ujú, en la selva, que también es un mundo aparte, se habla otros idiomas como el chipivo, em, un español un poco distinto. En la selva tenemos más eh, personas que han venido de Alemania, también tenemos mucha gente que vino de China en la época de la colonia. Entonces, los rasgos de la gente de la selva son un poco así jaladitos. ujú, Y también de los originarios, ¿no? De las tribus originarias que hay en la selva. ujú. La mayoría de esas tribus no tienen contacto con la civilización Sí. y las que sí tienen contacto son las que están, bueno, en los pueblos, que son pocos en la selva, la mayoría es selva virgen. Y definitivamente en la selva es imposible encontrar a alguien que hable aymara o quechua. Es como otro país aparte. Los rasgos físicos son totalmente distintos. Las comidas y los climas también son totalmente distintos. En la selva hace muchísimo calor, tenemos el río Amazonas, que es el río más largo del mundo también. Ahí se comen animales de la zona, ¿no? Incluso pueden comer algunas culebras, incluso comen leones, comen algunas lagartos y algunas tortugas. Entonces, eso es muy común ahí. La gente vive, sus casas son totalmente distintas también a la de la costa. La construcción está de acuerdo al área geográfica, ¿no? Y como cada área geográfica es totalmente distinta, Sí. entonces es como que tres países en uno solo. Mire, Tres países en uno solo. y solo Sí, para esto, solo para asegurarme de aprender lo que estoy viendo acá, profesora, ¿puedo recapitular algunas cosas? sí, claro. Vamos a ver, entonces estamos hablando de un país, bueno, un país bien Ujú, alargado, ¿verdad? Es un país largo. ujú. En su, vamos a ver, en su estructura la capital está justamente en la Ajá. parte costera En la central. costa, sí, es el único país sudamericano o de América Latina que la capital está en la costa. Sí, qué interesante, ¿verdad? Entonces, Ujú. aquí estoy Sí, yo sí. en este momento, este día 3, estoy aquí en la costa de la República de Ajá. Perú, justo, costa central, ¿verdad? Estamos en la Sí, en la costa central estamos. Ajá. Casi en el costa centro central. está la capital. A Sí. ver, costa central sería occidental, ¿verdad? Centro Ajá, occidental. exacto. Centro occidente. Occidental. Muy Ujú. bien. Y entonces, cerca de Lima. Lima es considerada que una, como un departamento independiente de todos los demás, ¿o cómo es considerado? No, 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 no. A ver, Cada uno de los pedacitos que están por ahí con colores son departamentos, bueno, regiones en este caso ya, ujú, son 24 regiones las que tiene Perú actualmente. sí, muy Entonces, Lima es una región y aparte, dentro de Lima también hay una región constitucional que se llama el Callao, que pertenece todavía a Lima, pero de ahí es una región que en este caso es la capital. perfecto. Entonces, solo para Ujú. entender, hay 24 regiones en el país. Ujú. Una de esas regiones es la región de Lima. Y en la Ujú. región de Lima se encuentra la capital del país, la capital política,
¿correcto? Exacto. Muy bien. Si nos vamos nosotros más hacia el norte, pasamos por, ¿cómo se pronuncia este? Ancash. 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 Sí, Ancash. Ancash. La Libertad. Lambayeque. Lambayeque. Ajá. Lambayeque. Y después, profesora, ¿qué dice acá? Piura, ahí Piura. no se ve muy bien la letra R. Y Sí. Tumbes. Tumbes, muy bien. Tumbes. Entonces, eso es hacia arriba, siempre en la zona costera. Pero luego vemos más hacia la derecha o más hacia el norte centro del país, está Cajamarca. Me interesa Cajamarca. Exacto. Me interesa Cajamarca. Cajamarca, entiendo yo que ahí estaba uno de los incas que fue atrapado por los españoles y que los españoles usaron para boicotear todo el imperio incaico, ¿correcto? Sí, en Cajamarca se dio la ejecución del último inca del Perú, Atahualpa. Ahí hay se llaman los Baños del Inca, que es un lugar muy, muy conocido y muy visitado porque hay unos cuartos donde dice la leyenda que el Inca le ofreció a Francisco Pizarro dos cuartos, dos habitaciones de oro y una de plata, con tal de que la deje vivir, ¿verdad? Sí. Los cuartos o las habitaciones iban a tener la cantidad de oro que alcanzara su mano, ¿no? Sí. Hasta donde él estaba parado y él alcanzara su mano, y le había ofrecido la cantidad de oro y de plata. Y bueno, ahí están los Baños del Inca y este es un pueblo muy bonito, ya es Sierra del Perú, como te digo, el clima es totalmente diferente, ya está por ahí, pasa ya la cordillera de los Andes, por eso es que el clima ya en la sierra es frío, hay más montaña, hay vegetación y hay animales diferentes que no se encuentran en la costa. Sí, profesora. Entonces, cuando hablamos de Cajamarca, Amazonas, Loreto, estamos hablando de la sierra, ¿correcto? No, solamente Cajamarca. Amazonas y Loreto ya es la parte de la selva. Sí. Cajamarca y por acá seguimos Cajamarca, una parte de la Libertad, que es este pedacito. Ajá, Huánuco, ajá, ese pedacito, Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, ajá, y seguimos para abajo, Apurímac, Cusco, Puno, ese cierra. Y un poquito de cada parte también. Hay pedacitos de costa, que son departamentos costeros, que tienen una parte sierra también. Por ejemplo, La Libertad tiene parte sierra, que ya colinda, ¿no? Por ejemplo, acá La Libertad colinda un poquito con Cajamarca, entonces tiene su parte sierra. Colinda un poquito con Huánuco, entonces tiene su parte sierra. La parte que está más cerca al océano es costa a costa, y la parte que está más cerca a la sierra pues ya tiene más clima de sierra, más costumbres de sierra. Muy bien. ¿No? Entonces, profesora, cuando hablamos de la selva es Loreto y Amazonas. Loreto, Amazonas, San Martín, una parte de Huánuco, Ucayali, Madre de Dios, ¿no? Todo eso es selva, que es el 60% de nuestro territorio. Sí, muy bien. Es Déjeme cierto, es selva. recapitular. Nosotros estamos en la zona costera, en la parte centro-occidental del país. Estamos aquí. Usted y yo estamos aquí. Y si subimos, entonces estamos avanzando siempre en la zona costera, pero luego hacia el centro, norte, centro-norte está Cajamarca, que es donde empieza la sierra, ¿verdad? Y Exacto. parte de La Libertad, Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, Cusco, Puno, y bueno, unas partes de las zonas costeras también tienen ceja de selva, que le llaman, ¿verdad? Exacto, también ceja de selva. La ceja de selva es la que ya está más colindante con la selva, ¿no? Muy bien, muy bien. O con la costa. Sí. Sí. Entendido. Entonces sería Sí.
Y cuando hablamos de la selva, es Loreto, las Amazonas, parte de... San Martín sí es selva, totalmente. También. Ucayali, Ujú, parte de Huánuco, ujú. parte de Cerro de Pasco, Madre de Dios. Muy Hasta bien. ahí es selva. Ya me queda Ujú. claro. Y entonces, al Sí, norte, las fronteras son Ecuador y Colombia. ajá, exacto. Entonces, estas zonas son muy calientes, hace mucho calor acá. Tumbes, por ejemplo, es una zona muy caliente. Hay unas playas preciosas también porque está cerca a la línea ecuatorial. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, Máncora, Punta Sal, que son de arena blanca, el mar color turquesa preciosa. Y por supuesto, acá la selva de Loreto y Amazonas, que es una jungla y hace muchísimo calor, lluvias interminables en la Sí. parte de, de la Profesora, selva. Ujú, profesora Cruzado, yo sé ujú. que Bolivia era y Perú antes eran un solo país, y Exacto. a Bolivia le decían Alto Perú, pero ¿por qué le decían Alto Perú si está en la parte baja? ¿Me puede Ah, explicar? bueno, eso fue, creo, bueno, esa parte a nosotros nos enseñaron como que era parte del imperio de los incas. Alto Perú, no recuerdo que se le haya dicho, pero al menos en la historia que nos cuentan a nosotros, nos cuentan que Bolivia era parte del imperio incaico, ¿no? Ujú, Que el imperio incaico abarcaba casi eh, la mayor parte de los países de Sudamérica. ujú. Entonces, ya luego con la independencia y todo, porque se dividieron, ¿no? En este caso, lo único que ahorita compartimos es el lago Titicaca, pero Puno Ujú, es muy parecido a Bolivia, que tiene la frontera. Son costumbres muy similares, vestimentas muy similares, compartimos el ujú, idioma que se habla en Puno con el idioma de esta parte también de Bolivia. ujú, Son muy parecidos, también parte de la cultura incaica también. ujú. Entonces, eso es lo que compartimos. Sin embargo, solamente con la parte de acá, de la sierra, con la parte de la costa y de la selva no tienen nada que ver. Es totalmente otra historia, otra cultura, otras costumbres. Entonces, el mundo incaico, para am, verificar que estoy en lo correcto, está conformado por Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile, pero eso no quita que haya influencias sobre pueblos como Colombia, inclusive Sí, con el Brasil, que debe haber algún pueblo de origen incaico, ¿verdad? mm, Que la gente no se haya interesado en estudiar, sobre todo en esta zona de acá, ¿verdad, profesora? de la selva. Bueno, en esta parte, como te digo, yo creo que el Imperio Incaico no abarcó esta parte porque esta como que es selva virgen. El Mm, Imperio Incaico abarcó más la parte costera y la parte de la sierra. mm, Pero tuvo su auge en la parte de la sierra mm, y, por ejemplo, Bolivia, que también, una parte también de Argentina tienen también los nativos, mm. también por supuesto Chile tiene una parte, Chile está en la parte de abajo, Sí, entonces, está debajo de Moquegua, y sí, Ecuador también que tiene la parte sierra que también continúa y que también tiene muchas similitudes. sí, ¿Por qué abarcó la parte sierra el Imperio Incaico? Porque tiene mayor diversidad para poder subsistir en las guerras. Por ejemplo, la geografía de la sierra es de piedra, ¿no? Las casas se construyen de piedras. En cambio, en la costa se construye de adobe, de barro. sí, ¿No? entendí. Entonces, la majestad del Inca, ¿no? En la construcción de piedras, hay diferentes pisos altitudinales donde se pueden sembrar diferentes cultivos, hay diversos climas, hay también eh, las salinas también, que eso era importante para que ellos puedan mantener sus alimentos, hay diversidad de animales que podían ser consumidos, Sí, mucho más. Entonces, por eso es que su auge fue en la parte de la sierra. muy bien. Hubo también culturas pre-incas en la costa, Y sí, pero fueron conquistadas por sociedad sí, no le capté lo en último la porque costa. la conexión ¿No? se
Pero sí, Así. sí, tengo la idea clara. Entonces, entiendo yo, según la leyenda, que los fundadores del Imperio Incaico dijeron, busquemos una tierra donde se hunda esta flecha. Y, Esta barreta, exacto. Esa es una leyenda, ¿no? y entonces De Macucape Mamaoyo. caminaron y encontraron un lugar donde se hundió la flecha. O Exacto. sí, el callado que llevaba el Inca. Exacto. Son muchas leyendas, muchas historias que se cuentan para hacer más interesante. No está 100% confirmado que eso sea cierto, por supuesto, pero es parte de del misterio que engloba la cultura y es lo que hace tan atractivo a Perú, por eso se tiene de repente todavía manteniendo todo eso, porque a los turistas les encanta eso, ¿no? Sí, Les encanta el misterio, ¿no? Y algunos turistas piensan que todo el Perú es como Machu Picchu, la gente se viste así y hay llamas por todos lados y la gente toda tiene que hablar quechua y no es así, ¿verdad? no es, Incluso muchas de los de la costa nunca han ido a la sierra y para nosotros también es como un turista ver y dice, oh, o sea, nos enseñan en el colegio, pero no hemos ido, no tenemos familiares allá. Sí, mucha gente de la sierra viene a la costa porque hay más oportunidades, es un país centralizado en la capital, en la costa, entonces viene acá a la costa y pierde un poco la cultura porque en la costa pues no se habla quechua, tienen otras costumbres, ¿no? Algunas que seguir manteniendo esas culturas porque el clima, la geografía y el ambiente pues te lo piden, ¿no? Es parte de... sí, entiendo. Igual en la selva, por ejemplo, es casi imposible encontrar a alguien que hable quechua. O alguien que esté con las ropas, los trajes típicos que, por ejemplo, se usan en Cusco. Es imposible que alguien use así en la costa, en la selva, perdón, porque hace un calor tremendo. Entonces, es dependiendo de la zona, como tenemos diferente geografía, diferentes climas y también las comidas. Entonces, es un Gracias, país muy diverso. sí, En gracias. la costa, sí, Gracias. la última parte, te quería explicar que en la costa como que se centraliza todo, es que se ha generado esta fusión y por eso es que se ha creado esta gastronomía que es tan reconocida ahora, ¿no? Efectivamente, muy reconocida en el mundo Sí, y muy cara fuera de Perú. sí, Pero exacto. aquí es bien económico. Sí, sí, Los, sí, eso estos sí. famosos Y eso que, menús, increíble. los menús, sí, y que a todos es bastante lo que sirven, ¿no? Son dos platos, aparte una bebida y en algunos casos te dan hasta un postre. Sí. Sí, yo he tenido que decirle a veces, no, solamente la sopita, por favor. No, la sopita hoy no, solamente el plato fuerte. No lo quiero. No sé si lo quiero, pero lo que pasa es que me voy a poner muy gordito. Le digo, yo ya pertenezco al club de los gorditos, entonces no me conviene. Sí, pero deliciosa la comida, deliciosa. Me encanta, me encanta. Sí, gracias, profesora. Se nos está acabando el tiempo, dice ahí, Ah, 4 minutos. es a ti. Ajá. Y pues nos vamos a volver a reunir en otro momento. Y la próxima vez me gustaría justamente que habláramos de nombres de platos y que habláramos sobre vocabulario, que usáramos vocabulario útil, nombre de platos, ingredientes de comida. Eso sería muy, muy interesante. Y conectarlo, Oh, claro, sería bien. sí, conectar los nombres de las regiones, por ejemplo, Huanca, ¿cómo se pronuncia? Huancano, Huancano. Huancayo, Ah, con papa Huancayo. la huancaína, por ejemplo. Sí, correcto, que conectemos nombres Ajá. de las regiones con los platos y Sí, sería interesante en la próxima sesión. Tengo que organizar. claro, por ejemplo, sí, exacto. Tenemos, por ejemplo, la cultura afro, que mucha gente piensa que no existen negros en Perú y sí, y además es que nos han aportado muchísimo también a la gastronomía y a las danzas. Entonces hay muchísimo que hablar de Perú todavía. ¿En qué parte del país se encuentra la cultura africana?
Aquí en la parte de la costa central es al sur de Lima, exactamente. En Lima ya hay bastantes, pero en la parte sur de Lima es que se encuentra la parte de los afroperuanos. Ujú. Sí, sí, muy bien, Sí. profesora. Qué interesante. Gracias, gracias. Estoy feliz de estar aquí en el Perú, estar aquí Ajá. en la capital. Mi caminata de ayer fue, mis ojos se hacían grandes de las impresiones tan lindas, los edificios antiguos y la Oh, sí, de la plaza, época colonial. Plaza San Martín y la Basílica de Santa Rosa de Lima. Ya visité, ya llegué al Señor de los Milagros, ya llegué y le ofrecí rosas y ya compré mi Ajá. imagen. Era una cosa importante para mí, un objetivo grande. Y llegar al Señor de los Milagros, voy a ir de nuevo, potencialmente mañana, si no voy hoy. Y así sigo avanzando y Ah, qué disfrutando del bien. excelente país de ustedes. Ok, ¿y cuánto tiempo te quedas? Me quedan todavía 16 días. Oh, tienes para conocer muchísimo. Te Sí, recomendaría que te des un viaje también a la parte de la selva y a la parte de Ica. También hay zona muy bonita acá, justo al sur de Lima, donde puedes encontrar una diversidad también muy hermosa. muy bien. Al sur de Lima, ¿cómo se llama, dice profesora? Ica, ICA. I- Ica, ICA, exacto. ICA, muy bien, muy bien. Entendido, profesora. ICA. Ujú. Ahorita, dentro de una hora, voy a tomar un recorrido formal de la ciudad, un tour con Mirabús, Ok. para ver más ampliamente la ciudad. Sí. Oh, qué bien. Muy bien, José. Muchas Entonces, fue un gracias. gusto Sí. conocerte. Solo que no me llamo José, profesora, me llamo José Arnaldo. Oh, José Arnaldo. José Correcto, profesora, Arnaldo. mucho gusto. Hasta Chao, luego. chao. Muy bien, Disfruta tu buen día. estadía. Feliz domingo, profesora.